Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Mercedes Morocho. Como siempre, un placer tenerte acá en el programa. Doctora, qué privilegio, buenas noches, aunque realmente estas horas en nuestro país siempre son más oscuras cada vez. Efectivamente, amanecimos con esta carta donde pone el premier Aníbal Torres, el aún premier, su cargo a disposición, ¿no? Su renuncia para algunas personas, pero ha puesto su disposición y eso ya dependerá de Pedro Castillo si la acepta o no. ¿Cuál es el panorama, Ricardo Castillo, ese olfato periodístico que te dice? Estamos también con esta presunta ya contacto del ministro Silva con ya la Fiscalía, el Ministerio Público, que probablemente se acoja a una colaboración eficaz. Entonces ya el círculo se está cerrando. Estamos hablando de Samir Villaverde, estamos hablando de Karenín López, luego estamos pasando por el Bruno Pacheco y ahora de Silva, y por supuesto vendrán muchos más, ¿no? Si es que este tema da para comprobar que realmente Pedro Castillo es el líder de una organización criminal y bajo ese contexto pues estamos viviendo ya, pues no nos podemos escandalizar, porque los gobiernos de atrás tampoco no han sido pues ningún claro ejemplo, ¿no? Como bien lo determinarás, pero la situación pues es preocupante. Sí, alarmante, alarmante, porque hoy día, Mercedes, hay que preguntar bajo qué circunstancias, o sea, qué hechos han ido ocurriendo y aparece esta carta de renuncia, ¿no? Pero, ¿qué significa? Esto ya es una reflexión. ¿Qué significa que un ministro ponga su cargo a disposición? Pero ¿en qué, doctora, en qué se diferencia de una renuncia irrevocable? La pregunta, ¿no? A ver, el detalle es que si un titular de cartera ministerial pone el término pongo mi cargo a disposición en la carta de renuncia, le faculta al presidente Castillo la posibilidad de que no la acepte, además de también de darle espacio para ser convencido para que reconsidere esa situación. Por eso, Mercedes y a toda la audiencia que te sigue, considero prudente dejar que pase lo más oscuro de esta noche para saber qué dice el presidente. Es importante también decir lo siguiente. El doctor Aníbal Torres, sin duda, es el parachoque, ¿no? El rompehielo. Como él, no conocemos un ministro que haya podido demostrar lo que en términos y cada vez que ha pedido la oportunidad ha sacado fresco a sus opositores, inclusive periodistas, ¿no? Cariños intocables. Pero si todo está consumado, toda Mercedes, Morocho, el presidente habrá perdido un soldado capaz de combatir en cualquier frente. De lo contrario, seguirá cubierto en casi todos los frentes. Dudo, Mercedes, que el presidente se deshaga de Aníbal Torres. Eso sería como darle carne pues a los leones, que no paran de desechar a la manada. La leonera, o sea, la posición que está buscando, un búfalo solitario en medio de la sabana, abandonado a su suerte para rodearlo, listo para asfixiarlo. No les importa qué va a pasar después. Ojo, después puede venir la manada, doctora. Y como decía mi abuela, agárrate Catalina. Porque Aníbal Torres ha sido, con su discurso, el hombre para muchos beligerante, a ver, eh, totalmente anárquico, pero dijo cosas que nadie ha dicho y ha hecho cosas que nadie se ha atrevido a hacer. Entonces ha sido, pues, es el político en estos momentos que significa un poco el tono, la otra cara de la moneda respecto del mandato de Pedro Castillo. Ahora, tampoco no nos podemos hacer los distraídos, bueno, esto asumo mi responsabilidad, doctora Mercedes Morocho, que desde el comienzo de todo este proceso, la oposición ha tratado de que se llegue a este momento, ¿no? Que renuncie, que se vaya, que cada vez se quede más solo. Primero quisieron sacarlo de encima a Cerrón, hicieron de todo. Ya, ok, perfecto. Ojo, siendo yo Cerrón líder de un partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo. Y después tocaron a los ministros, no se cansaron de ninguno, todos están cuestionados. Ahora también todos han mostrado pues sus credenciales, como siempre digo, pareciera que en nuestro país para tener una responsabilidad en la cosa pública no hay que tener un CV, sino hay que tener un prontuario. Y esto ha sido pues el combustible que está esperando la oposición. Pero dudo que el presidente se deshaga del doctor Aníbal Torres. Dudo, doctora.
Un análisis acertado, efectivamente. Hemos visto al ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, el doctor Aníbal Torres, quien es un reconocido jurista, él es catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es realmente una persona muy reconocida en el gremio de los abogados, y puesto especial, me parece muy bien, yo también lo tengo, defiende su posición muy bien. Estamos en una democracia en la cual cada quien pues defiende los ideales que cree correspondientes, y por supuesto escudero que pudo haber que tiene el presidente Pedro Castillo no va a encontrar. O sea, alguien que los ha pechado a medio, o sea, todo el Perú. O sea, no había quien él, con el tema de muchachito tonto y entre broma y todo, pero realmente es decir, él no cree en nadie, y bueno, bienvenido sea. Lo único que sí, que esperemos que esta defensa que él ha hecho, yo pienso que en buena fe, no sea defraudada, ¿no? O sea, que él siga defendiendo un ideal, sí, pero que como cualquiera que pudiera defender algo y después se siente defraudado, sería pues catastrófico para la carrera de tan prestigioso jurista. Eso es lo único que podría yo analizar, ¿no? Pero claro, efectivamente, yo no sé si Pedro Castillo acepte, pues, ¿no? Que el principal abogado, porque Torres sin duda es el abogado de los abogados, porque él es el que ha tenido una defensa cerrada, absoluta sobre el tema. Tenemos que hemos visto que desde un comienzo la oposición es indudable, y bueno, pues había una parte de la población que siempre daba el beneficio de la duda, porque lógicamente hay que dejar trabajar al nuevo presidente. Acertado, hemos tenido pues que la mayoría de ministros, no todos por supuesto, al parecer postulaban pues con un tema de un prontuario, más no por más que no tenga maestrías, doctorados, eso es lo de menos. Pero en fin, pero no, pues, o sea, eso ya cambia el sentido. Es decir, realmente ha ido pisando para estar en esta situación, lo cual es no. ¿Crees que en esta oportunidad, con ya esta colaboración que aparecerá ya Juan Silva se ha entregado para dar información, por supuesto, ¿no? Porque no está de paseo en el Ministerio Público? Me imagino con un caudal de información como para que también se pueda ir hasta su casa, porque yo creo que esa es la aspiración de un colaborador eficaz. Cuando ves que ya todo está perdido, no, definitivamente tengo que hablar, porque si no, pues me espera simplemente irme a la cárcel. Bajo ese tema, ¿crees que ya este círculo se está cerrando? O sea, ya no da más el gobierno de Pedro Castillo. ¿Realmente prosperará una vacancia, una acusación constitucional? ¿Cuál es el papel que corresponde? ¿Cuál sería el siguiente paso de la fiscal Patricia Benavides? A ver, doctora Mercedes Morocho, se está cada día cercando, asfixiando la figura del presidente de la República, y el camino que se está buscando como estrategia a todas luces es que renuncie, ¿no? Deje el cargo, porque definitivamente es sofocado por tantas acusaciones, por confesiones, por sujetos que aparecen ahora declarando en contra del presidente. Todo eso nos está llevando pues a una situación que no solamente afecta a la figura del presidente, sino del país. La imagen que estamos dando hacia afuera es absolutamente lamentable. Por nuestro trabajo, sabe Mercedes, tenemos pues contactos con Colombia, con Brasil, con México y otros países, y cuando nos preguntan sobre la cosa política, la verdad, sentimos vergüenza ajena, y no entendemos cómo ha pasado el tiempo. Y quienes hoy acusan a Pedro Castillo, a Aníbal y a toda la gente, ¿quiénes son? No son santos de devoción, no son gente que ha tenido pues una trayectoria prístina, no demócrata, son gente que se está tratando de tapar sus miserias acusando a otros. Ya no hay la invocación al debido proceso. Por esto no decimos, doctora, que el profesor Pedro Castillo
y todo el entorno que supuestamente está manchado por la corrupción, no tengan que pagar culpas ni ser pasibles de ser juzgados. Pero ¿quiénes No, acusan? pero hay que ser justos también, efectivamente. ¿Quiénes acusan? O sea, los que están acusando también tienen semejante rabo de paja sobre los temas que les corresponde a los gobiernos que ellos también han apoyado. De política que, no digo todos, pero realmente esto es una podredumbre que tenemos de clase política y que lleva contra las cuerdas a la ciudadanía, es decir, a todo el Perú. Todo el Perú que ha sido golpeado por una pandemia, todo el Perú que ha sido dilapidado, asaltado en su horario público, es decir, en todo su ahorro que ha tenido por décadas y que nosotros, ese ahorro ha sido dilapidado en el gobierno de Vizcarra. En fin, tenemos una serie de cosas que ser, claro, este no es el peor gobierno, por supuesto, tenemos cuántos gobiernos anteriores, o sea, si al menos me sacan los últimos 20 años algún presidente honesto, totalmente honesto, que no haya tocado un sol, bueno, bienvenido sea, pero al menos los que han durado y han estado gobernando por al menos algunos meses, todos están manchados por el tema de la corrupción. Entonces, claro, bien lo detallas tú, o sea, también no hay que ser tan cara de palo para decir que este es el único gobierno corrupto. Acá la corrupción lamentablemente forma parte de nuestra historia, lo cual no debería de ser, ¿no? Claro, hay un componente adicional, doctora Mercedes Morocho y a toda la audiencia. La gente mira a los políticos. Los políticos son finalmente figuritas de algo, ¿no? Los sacan, los ponen y juegan con él y perfecto. Pero ¿quiénes mueven las figuritas? ¿Quiénes están detrás de todas las operaciones? ¿Quiénes son los que han hecho, digamos, los grandes negociados ante los ministerios? ¿Quiénes fueron los que ofertaron ministros, viceministros a Pedro Castillo? No aparecen ahora. Lo que pasa es que están del otro lado y lo más complicado de todo este asunto, doctora, es que ahora los corruptos salen a marchar a las calles. Eso es lo peligroso de este país. Los corruptos han tomado las calles. Claro, acompañados de gente inocente que se deja llevar, pero aquí tenemos que distinguir realmente de la paja y del trigo porque nuestro país está yendo al abismo y pareciera que esta manada de leones, lo único que están buscando es justamente, pues, ¿no? Atacar al cuello, asfixiar al presidente, tumbarlo al piso y sacarlo del poder. Señores, ¿se ha solucionado el problema? Dígame usted que me está mirando en esta noche grande con la doctora Mercedes Morocho, levante la mano y diga, ¿quién puede ser el futuro presidente de este país? ¿Tiene usted su candidato? ¿Existe en este país alguien que pueda ser realmente encumbrado para conducir este país? ¿Existe? Dígalo, no se quede callado, porque esa va a ser la solución. Porque si vamos a tener más de lo mismo, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde vamos a ir? Peor no podemos estar. Ya estamos totalmente enfrentados, ¿qué enfrentados? Totalmente mal presentados hacia afuera y hacia adentro. La gente no cree en nadie y se sorprenden cuando ocurre una inconducta de un joven, de algún tipo en la calle, en una provincia, porque se tomó unos tragos de más. Señores, si los padres de la patria, la gente que está arriba, los decisores, hacen lo que hacen, ¿qué esperamos de los hijos? Lo mismo, no nos sorprendamos, pero que nos vamos a quedar ahí parados. No existe una clase política que pueda decir, señor presidente, ¿sabe qué? Usted está equivocado en esto y tenemos que ayudarlo a gobernar, porque hay un electorado que en silencio está esperando, doctora. Esto no es un juego. Hay un electorado que eligió a alguien porque confió en su palabra, en su mensaje, pero sobre todas las cosas, hay un electorado que le ha dado un tastaz a aquellos que no hicieron su tarea y que ahora se expresan de demócratas y que gritan en el Congreso y que salen a la calle y utilizan los medios. Bueno, ni los medios de comunicación, ni las campañas, ni millones y millones han surtido efecto en el pensamiento de la gente. La gente dijo, basta, y elegimos a Pedro Castillo y se tiene que hacer valer nuestro voto. Pero ojo, nos equivocamos también, otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber gente en la democracia que asuma un papel de responsabilidad para llamar la atención de todo el país, porque así nos estamos yendo al despeñadero. El debido proceso tiene que darse. El señor Castillo, su entorno, es venal, tiene problemas, tendrá que pagar, pero ojo, el país no. Eso no puede ser, doctor. Ricardo, en las declaraciones del actual abogado Benny Espinosa
habla de una falta de objetividad de parte del Ministerio Público. ¿Tú crees que realmente existe falta de objetividad? Es que Patricia Benavides, la actual fiscal de la Nación, es tan testaruda que no quiere pues ir a Palacio de Gobierno a, digamos, a contribuir con la declaración de Pedro Castillo o interrogar a Pedro Castillo, y que quiere pues que como sea vaya al Ministerio Público porque él no es un testigo, sino es parte parte del expediente. O sea, él está investigado, no es un testigo, es por ello que no puede ser amparado pues por este artículo tan comentado del Código Procesal Penal. Doctora, lo que pasa es que Pedro Castillo tiene todavía el beneficio de la duda. Y le explico un poquito. Se ha desatado una campaña que ha originado tal confusión que todo lo que diga la oposición también está en duda. Y todo lo que haga el presidente también está en duda. Entonces, en medio de esto, los abogados, que ese es su parte y ese es su negocio, defendiendo al presidente de la República, y los otros que intentan definitivamente llevarlo pues a la cadena, han confundido más a la ciudadanía. La gente no sabe distinguir qué cosa es derecho, qué cosa es defensa, qué cosa es argumento, y finalmente da lo mismo. Hemos llegado a esa etapa de confusión absoluta. Es por eso que todavía sobrevive en el aire una idea de acusación falsa, de falta de pruebas contra el presidente de la República, cuando de repente tenemos las pruebas. Pero ¿quién cree a quién en este país? Nadie cree en nadie. Ese es nuestro problema. Sí, pues la falta de credibilidad de la clase política, la falta de credibilidad de la situación que se está viviendo. El peruano, pues, lo que le interesa es simplemente la estabilidad de los precios, le interesa que el gas no suba, que no suba la gasolina, que al menos el ama de casa pueda tener, pues, el ingreso, ¿no? Necesita bonos, necesita estabilidad económica, pero sobre todo tranquilidad, porque si uno prende la noticia y lo único que sabe ver es temas de violencia, sabe ver temas de la corrupción, ¿qué más quisiéramos nosotros los periodistas o los que hacemos labor de comunicación? Pues tratar de informar de cosas bonitas, ¿no? De los logros de Perú, claro, los logros que logran al menos algunos deportistas, en alto el nombre del país, tú que cubres también temas tan importantes del deporte, se ven totalmente opacados porque las metidas de pata que es el gobierno, eso de la República, porque no son unos angelitos. O sea, hace un momento estábamos analizando sobre este tema de un congresista presuntamente investigado por violación, otro que ha sido sentenciado, que ha estado en la mesa directiva del Congreso. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? O sea, cuando todavía no se defiende, estamos sin defensor del pueblo, es una persona encargada. ¿Qué es lo que sucede con nuestro país? O sea, ¿cuál podría ser el punto de equilibrio? ¿Darle la cabeza de Pedro Castillo a esta oposición? ¿Pedro Castillo se ganó que le corten la cabeza? O sea... Por eso, estamos ante un escenario en el cual el poder no corrompe. El poder lo que hace es evidencia, desenmascara a quienes en su vida diaria, en su práctica, en gestión pública, han tenido pues el éxito, entre comillas, de ser los dueños de las decisiones y hacer de la cosa pública, del erario nacional, lo que les dé la gana. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, no nos podemos quedar quietos y decir, bueno, que pase esto, que se haga lo que quiera la oposición, que se haga lo que quiere el presidente. No, hemos llegado a un momento en el cual la ciudadanía tiene que repensar para ver cómo recomponemos la democracia, esta democracia pegada con baba, que cada día chorrea y nos muestra pues en la cara. Mira lo que está pasando en el tema del deporte. Y qué bien que hayas tocado. ¿Cómo será la desconfianza, la duda y la práctica y el discurso? Que he escuchado con mucha pena, por ejemplo, a Kimberly García decir que no hay apoyo. Y no es verdad, pues, doctora. Los deportistas de élite tienen apoyo. De repente no es mucho. Pero esta Kimberly recibe más de 5.000 soles mensuales. No hace un año, hace mucho tiempo. Y por derecho, por justicia, porque se lo ganó. ¿Quién la viste? ¿Quién la calza? ¿Quién le compra los pasajes? ¿Quién le paga los campamentos internacionales? ¿Quién paga sus entrenadores? ¿Quién paga las inscripciones de las competencias? El Estado peruano. Y me parece que no es justo que se esté diciendo que no hay apoyo al deportista de élite. Sí lo hay, doctora. Hay escalas. Esto viene desde la época del presidente Ollanta Humala.
uno de sus aciertos, que logró organizar una escala de beneficios para darle sustento a los deportistas. ¿Por qué toco este tema, doctora? Porque me parece una deslealtad contra el gobierno y una deslealtad, no el gobierno, contra el Estado peruano, y una deslealtad contra los futuros deportistas. Porque, Meche, tú tienes una hijita, yo tengo nietos, tengo hijos, y me dicen, ¿sabes qué? Abuelo, yo quiero practicar deporte, pero dice que no hay apoyo. Eso desanima al practicante, desanima al padre de familia a involucrar, a alentar para que ese menor se proyecte en el deporte. Y no me parece justo. Ahí sí levanto la voz. No hay que ser miserables, o sea, a lo que es del César hay que darle lo que es. Es decir, si hay apoyo hay que decirlo, porque bien lo dice, o sea, hay mucha gente en el interior del país que hemos visto que traen medallas con mucho esfuerzo, por supuesto, pero bueno, entonces si ha habido un cambio, si existe un apoyo, y tú eres el experto, porque eres un periodista político y eres un periodista digamos, que cubre el tema del deporte, o sea, ¿quién más que tu persona, que está rodeado de todo un entorno de periodistas deportivos y que sabe pues lo que está hablando? O sea, no estamos hablando con un neófito, estamos hablando con el experto. Entonces, señores, cuando exista algo que realmente es real, entonces hay que decirlo. Sí existe apoyo para los deportistas. Entonces usted, padre de familia, que está en el interior del país, que vive en un lugar alejado y que su hijo quiere, le encanta el deporte, pues que acuda a los lugares, que vea. ¿Cómo es que se puede contactar una madre de familia, un joven que quiere hacer deporte y que es bueno? Porque cada uno sabe, pues unos saben, son atletas, otros son gimnastas. ¿Cómo es que alguien puede tomar contacto, mi estimado Ricardo, para poder entrar y ser apoyado? Qué buena pregunta. Apoya al deportista? Doctora, hay 3 pisos. Actividad saludable, que lo hacen las municipalidades, también el Ministerio de Educación. Hay deporte, donde ya la cosa está reglamentada, y después viene la competencia. Entonces, los niños y los jóvenes comienzan a ver, a conocer la actividad saludable, se involucran en el deporte, inmediatamente se afilian a una liga de la zona. La liga los selecciona y los proyecta para los futuros campeonatos regionales y nacionales. La federación, al ver ese talento, lo acoge, lo asimila, lo registra, y a partir de ese momento comienza la transformación de ese niño, de esa niña, que va a competir representando primero a su provincia, a su departamento, a los campeonatos nacionales, y si sigue destacando, va a un campeonato internacional. Destaca, gana medallas en Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, Panamericanos. Entonces todo eso tiene un proceso de atención y acompañamiento. Claro, la gente dirá, ¿qué son 5.000 soles para un deportista? Imagínense. Sí, es muy poco, porque tiene que nutrirse mejor, tiene que vestir de otra manera, muchas cosas, pero ojo, no nos dejemos llevar por esa monserga de que no hay apoyo, porque los deportistas de élite... No hay apoyo quiere decir que no te dan nada, o que te dan pues un sueldo mínimo, que no llegas ni a 1.000 soles. Ojo, no hay que despreciar las cosas, porque estamos en un país donde la situación también es apremiante, y alguien que gana 5.000 soles para muchos es pagar muchos temas. Entonces yo creo que si es un deportista y tiene pues capacidad de poder, por supuesto, ver cuáles son sus gastos, entonces 5.000 soles ya es. Estamos hablando de un buen comienzo, no estamos hablando de un sueldo mínimo. Entonces cualquier persona se alarmaría diciendo que 5.000 soles de apoyo, ay, por favor, señor. Entonces, realistas e informar con la verdad. Ser justo para no desanimar a los demás, porque da la sensación como que los deportistas de élite tienen que hacer una apoyada para viajar. Por favor, eso no es serio, no es verdad. El Estado peruano les paga sus pasajes, les paga los hoteles, ojo, que no son hoteles de medio pelo, campamentos deportivos, no de un día, una semana. El único deportista que conozco en este país es un atleta, un paraciclista, Israel Hilario, que está de España. Cada vez que se le entrevista dice, señores, yo agradezco al Estado peruano porque me paga mi estadía, me paga mis viáticos y me paga mis pasajes, y puedo, gracias al Estado peruano, competir. El único. El resto cae en silencio, habla medias o dice, no hay apoyo. Y eso no es real. Eso me enerva, me molesta, porque, como le explico, doctora, existe todo un universo de gente que está mirando y asiste eso. Si no hay apoyo a una campeona mundial, entonces ¿a quién van a apoyar? ¿Cómo es? ¿Dónde se va la plata? No es así. Y yo no sé por qué razón los funcionarios del IPD, Ministerio de Educación,
Tampoco lo dice, señores, miren, esta es la planilla en la cual se le ha otorgado beneficios a estos deportistas, mes por mes, año por año, porque hay deportistas que prácticamente tienen estabilidad laboral en el deporte. ¿Por qué? Porque por su nivel de competencia, porque hay nivel de competencia, porque han Entonces, destacado señores, americano. Así es. Es más, efectivamente, exponer esas planillas, porque a la final ese es dinero del Estado. Para que no, bueno, no me crean a mí, ustedes entren a la página del IPD y busquen PAD, Programa de Apoyo al Deportista, ahí está, escala, por medalla, bandeja. No se le dio la casa a la señorita Kimberly García, mentira. La señorita Kimberly García, en los Juegos Panamericanos, medalla de plata, tuvo acceso y es dueña de un departamento. El Juego Panamericano se le dio a la medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Departamentos, así es, aparte del premio de efectivo. Entonces, señores, y eso forma parte también. Sí, eso forma también. Y estamos hablando de, digamos, de un patrimonio, o sea, hay que ser justos, un patrimonio, o sea, ¿quién no quiere un departamentito? Claro, con su esfuerzo, pero dicho sea de paso, si el Estado peruano no quisiera apoyarlo, pues no te apoya y se acabó el asunto. Como existen otras disciplinas que simplemente no te apoya y ya llorar al río. Pero si te están apoyando y te están dando una casita, un departamento, un techo, y te dan tus premios y te apoyan mensualmente. Doctora, el hecho que usted luzca, el hecho que usted luzca el escudo de la Federación Peruana de Atletismo, de voleibol, ¿sabe qué significa? Usted se convierte en una atracción. Y también invito, a ver, entren a las páginas de los deportistas, tienen hasta 4 o 6 marcas, y está bien que las patrocinan, porque este logo, esta banderita peruana, tiene una carta de presentación para el deportista, la exposición de marca, los seguidores, ¿qué hacen? Inmediatamente las marcas, por supuesto, ni cortas ni perezosas, las vinculan. Los auspician. Exactamente. Yo conozco atletas que tienen patrocinadores de autos, de constructoras, y seguro, pues, doctora, ganan 100 veces más que nosotros, ¿no? Y está bien, está perfecto. Sus habilidades... Sí, pero yo creo que la sinceridad por delante, ¿no? O sea, así como eres un buen deportista, como quieres ser reconocido, yo creo que el dar pena no es un buen... No me apoyan. No. Eso es una mala estrategia. Eso es una mala estrategia que a las finales, si te comienzan a sacar tu planilla y te dicen cuánto ganas y te dicen que te han dado tal cosa, vas a terminar perdiendo y la gente te va a tildar de Pinocho, de mentiroso. Eso tampoco es. Ricardo Castilla, un placer como siempre, un privilegio tenerte acá en el programa. Muchísimas gracias por aclararnos temas tan importantes de la coyuntura política y sobre todo, ahora hemos terminado hablando del deporte. Qué interesante, de verdad. Gracias. Buenas noches, un gran abrazo, doctora. Muchas gracias. Gracias, igualmente.